La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Yo quiero que busquen en sus Biblias en esta tarde, en Primera de Crónicas 21. Primera de Crónicas 21, vamos a leer los versículos del 14 al 27. Le voy a pedir, siempre lo digo, que lean, que traten de leer con entendimiento, porque a veces leemos, ¿no les ha pasado que leemos y llegamos como al cuarto renglón, pero no sabemos lo que hemos leído? Solo hemos pasado los ojos sobre las letras. Así que en el nombre de Jesús vamos a leer todos. Dice Primera de Crónicas 21, 14. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé. Ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán triaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los tríos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Y el 22:1, y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. He leído este pasaje a manera de introducción, y solo para ubicarles en el contexto, David hace un censo al pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que Satanás tentó a David para censar al pueblo de Israel. Entonces pecó contra el Señor, y sucede que se levantó una gran peste en Israel a causa del pecado, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado trae destrucción, el pecado destruye lo que el Señor más ama, y es a su creación.
Por eso es que el pecado es tan severamente castigado por el Señor. Porque si nosotros entendemos el amor que el Padre tiene por sus criaturas, ustedes también pueden entender por qué tan severo es el juicio contra el pecado, es el castigo con el pecado, porque destruye lo que Él más ama, y es a su creación, es a sus hijos. Entonces, había una gran destrucción como la vemos ahora en día a causa del pecado. El pecado, hermanos, está destruyendo la sociedad, destruye las familias, destruye las relaciones entre esposo, esposa, padres e hijos, madres e hijos e hijas. El pecado destruye todo a nuestro alrededor, porque eso es lo que hace el pecado. Luego que David pide misericordia, Dios llama a David a construir un altar. David no buscó, en el momento después de la destrucción, no buscó reparar el daño que se había dado en la ciudad, porque habían muerto muchas personas a causa del pecado. Pudo haber dicho, reparemos de alguna manera, ayudémosle a las familias que han tenido pérdida. Pero no. David hizo lo que el Señor le llamó a hacer, y fue construir un altar para elevar un holocausto delante del Señor. Y ahí, en ese lugar, justo en el lugar donde el ángel del Señor se detuvo para extender misericordia a causa del pecado, justo en ese lugar fue levantado un templo. Y sabemos por la geografía que fue justo en esa cadena montañosa donde años atrás el Señor había mostrado su misericordia al detener al ángel para que la mortandad cesara. Es interesante que justo en esa cadena de montañas, muchos años después, cientos de años después, la perfecta misericordia del Señor se mostró de una vez y para siempre con Cristo Jesús en la cruz del Calvario, deteniendo el juicio del pecado que venía sobre la humanidad. Pero hay algo que debemos hacer para alcanzar esta misericordia. Es por gracia esta misericordia. Pero el Señor nos llama a buscar el rostro de Dios. Dice la palabra de Dios en Salmo 69:32, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Este es el tema que yo le he dado a este mensaje: buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Porque, hermanos, muchas veces queremos reparar el daño que ha traído el vivir en esta naturaleza caída, pecaminosa. Queremos reparar relaciones rotas, queremos reparar problemas, queremos reparar tantas cosas, queremos reparar nuestra vida interior, queremos quitar el pecado, queremos hacer una cosa u otra sin buscar el rostro de Dios. El Señor llamó a David, luego que se había dado esta destrucción, a levantar un altar. Y quiero centrar mi especial atención, y en esto sobre estos mensajes vamos a meditar esta tarde. Quiero que leamos los versos 19, el verso 19 del capítulo 22. Poned
pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos. Quiero iniciar viendo esta primera frase que tiene este texto que dice: poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos. La traducción de la primera palabra del idioma hebreo, poned, también puede ser vista o traducida como dar. En ese sentido se entendería entonces la frase dar, pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos. Hermanos, es posible dar el corazón a medias. ¿Será posible dividir el corazón de un ser humano? Yo creo que es imposible. Cuando el ser humano se enamora, por ejemplo, ¿se acuerdan las hermanas que están acá cuando se enamoraron de su esposo? O los hermanos que están acá, los caballeros que están acá cuando se enamoraron de su esposa. O las novias que están acá y los novios, los jóvenes. Uno se da del todo, uno se enamora y el corazón se entrega todo. Por eso dice Jeremías 29, entonces me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Luego, ahora, dice, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos. A mí me llamaron la atención estas dos palabras, vuestros corazones y vuestros ánimos. Porque muchas veces no entendemos a qué se refiere. Bueno, dice vuestro corazón y vuestros ánimos, pero ¿a qué se refiere con corazón y a qué se refiere con ánimos? Y buscando yo por ahí encontré que el corazón, la palabra corazón, también puede ser entendida o traducida como entendimiento, meditación, inteligencia. Tiene mucho que ver con los pensamientos. El corazón es básicamente lo que nosotros constantemente pensamos, lo que está ahí en nuestro pensamiento, lo que llena nuestros pensamientos. Es básicamente nuestro entendimiento, qué hay ahí en nuestra mente. Ahí está nuestro corazón. Y los ánimos tienen mucho que ver con el deseo, el anhelo, es decir, los afectos, los sentimientos. Entonces el Señor está pidiendo en su palabra que pongamos o demos nuestro entendimiento, inteligencia, nuestro pensamiento y nuestros afectos. Y ese orden es muy interesante, hermanos, porque lo que nosotros constantemente pensamos, hacia ahí van inclinados nuestros afectos. Si usted pasa pensando mucho tiempo en una persona, sus sentimientos, sus afectos van inclinados hacia esa persona. Entonces, esta es la manera en la que llegamos a amar verdaderamente al Señor. Por eso Jesucristo dijo en su palabra, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Porque si nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, es decir, nuestro corazón está lleno de Él, entonces nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos van a ser inclinados hacia Él. ¿No les ha pasado que muchas veces decimos, yo amo al Señor,
Pero sabemos de que entre esa frase y los sentimientos de nuestro corazón hay una gran brecha de diferencia. Porque nuestros afectos están más bien inclinados hacia otras cosas, incluso pecados muchas veces. Pero es porque en el corazón, es decir, en el entendimiento, en nuestro pensamiento, hay una falta del conocimiento de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, debemos estar en todo tiempo pensando, meditando en la palabra del Señor. Saben que Jesucristo, cuando dio el mensaje de la vid verdadera, Jesucristo decía: si permanecierais en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Porque así como el pámpano no puede llevar fruto, estoy parafraseando, apartados de mí, nada podéis hacer. Y cuando Jesucristo llama en ese pasaje a la obediencia, les está pidiendo que permanezcan en Él, es decir, en su palabra. Porque Jesucristo es el verbo, es el logos, es decir, la palabra. Y la palabra tiene poder, hermanos. Si usted no se llena de la palabra del Señor, sus pensamientos, sus sentimientos, sus afectos van a estar inclinados hacia la carne, hacia el pecado, hacia cualquier tipo de cosas menos del Señor. Y dice la siguiente frase: en buscar a Jehová vuestro Dios. La palabra buscar puede entenderse como frecuentar o persecución. Hermanos, ¿qué tanto frecuentamos al Señor? ¿Es verdaderamente nuestra vida como hijos de Dios una persecución a su presencia, a su rostro? Me parece demasiado interesante cómo la palabra de Dios relaciona tanto el buscar a Jehová con la palabra corazón. Por ejemplo, dice, dice la palabra del Señor: buscar a Jehová y vivirá vuestro corazón. Y la palabra del Señor constantemente, no sé cuántas veces aparecerá, pero constantemente está llamando a su pueblo, está llamando a sus hijos a buscar el rostro del Señor. Y cuando el Señor habla de buscar su rostro, Dios nos habla de hacerlo poniendo nuestro corazón en buscar a Dios. Es decir, dar nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros pensamientos para perseguir a Dios. Y es que Dios no anhela únicamente rituales, no anhela únicamente el venir a los cultos, hermanos, que es de gran bendición y la palabra de Dios nos exhorta a que nos congreguemos y no dejemos de hacerlo. Pero más que eso, hermano, quiero preguntarle, ¿es usted alguien que busca constantemente, anhela con todo su pensamiento, con todos sus afectos, el buscar el rostro del Señor? ¿Quién sino un padre o una madre en la intimidad con su hijo? Yo creo que toda madre aquí puede decir que anhela que su hijo o su hija se acerque a él o a ella y les abran su corazón. Cuanto más el Padre que dio a su único hijo para que nosotros pudiéramos tener una intimidad ininterrumpida con Él. Porque eso dice la palabra de Dios. Dice, porque esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Hermano, quiero decirle que si usted un día fue llamado de las tinieblas a la luz admirable, que si un día Jesucristo se presentó a usted y le rescató, le sacó de donde estaba, lo hizo con la única razón de que le conozca a Él, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él envió. Esa es la vida eterna, hermanos. Hoy en día se predica un evangelio en el que se vende básicamente a Cristo. Acepte a Cristo y sus problemas van a ser solucionados. Acepte a Cristo y usted va a ser sanado. Acepte a Cristo y sus problemas económicos. Hermanos, si bien es cierto, el Señor bendice a sus hijos, pero la mayor herencia que Él nos dio es una eternidad con Él. Hermanos, si usted no encuentra su gozo, si usted no encuentra su gozo en eso, probablemente usted no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo anhela el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque su palabra dice, hermano, en su palabra dice que el Espíritu y la iglesia dicen, claman, vuelve, Señor Jesús. Reflexionemos, hermanos, hasta este punto. ¿En qué pensamos? Hermano, ¿usted en qué piensa? ¿Qué piensa todo el día? Es cierto que tenemos muchos problemas. Es cierto que los hijos de Dios enfrentamos dificultad, porque Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si usted cree esa promesa, quiere decir que usted reposa. Y si usted reposa, quiere decir que usted piensa en el Señor. O tal vez pensamos más en el problema. O tal vez pensamos más en los afanes de este mundo. O tal vez pensamos más en las cosas de la carne. ¿En qué piensa, hermano? ¿De qué están llenos sus pensamientos? Es interesante, porque si usted quiere edificar un santuario para el Señor, si usted anhela ver un santuario edificado en su familia, en su casa, en su vida, si usted anhela santidad en su vida, hermano, usted tiene que buscar el rostro de Dios primero. A veces hacemos las cosas al revés, ¿no le parece? Decimos, bueno, yo he escuchado y en la iglesia me dicen que tengo que vivir una vida de santidad. Así que hoy me propongo a dejar esto, a dejar aquello. Hoy me propongo hacer esto, hacer lo otro. Con su perdón, hermano, usted no puede hacerlo. Usted nunca va a vivir una vida de santidad por su propia determinación. Nunca. Porque somos santificados por la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y si usted no se expone a la palabra de Dios, hermano, es imposible una vida de santidad. Es imposible un santuario edificado en su propia vida. Es imposible un santuario edificado en su propia casa, hermana. Hermana, usted desea ver a su esposo viviendo una vida de santidad. Busque el rostro del Señor usted primero. Hermana, usted desea ver hijos transformados por el poder del Señor. Busque el rostro del Señor primero. Porque dice, después, en la siguiente frase, luego que dice, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Luego dice, y solo entonces, levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios.
Solo entonces podemos edificar un santuario. Hermano, el poder para vivir en santidad, para tener un santuario edificado en su familia, en su vida, viene únicamente de una búsqueda constante, frecuente de la presencia del rostro del Señor. Amén. Pero entonces, luego que hemos entregado y dispuesto el corazón para buscar a Dios, ahora es tiempo y es posible edificar. ¿En qué consiste edificar el santuario? Para comenzar a edificar, quiere decir construir, solo que en palabras más elegantes. Un día un niño preguntó si era cierto que en la época de la Biblia hablaban tan elegantemente. ¿Qué les parece? Edificar significa construir, y santuario es el lugar donde habita su presencia. Por lo tanto, construir un lugar donde more la presencia de Dios, un lugar santo, nosotros no lo podemos hacer, hermanos. Pero dice Hebreos de que hay un sumo sacerdote perfecto que entró de una vez y para siempre y se presentó por nosotros. Hermano, lo que usted y yo no podíamos hacer por nosotros mismos, Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Si esto no es suficiente para su gozo, hermano, nada va a ser suficiente para usted en esta vida. Nada lo va a llenar en esta vida. Dice la palabra del Señor que un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas, creo que dice. Un abismo llama a otro abismo. Y eternidad llama a eternidad. La palabra del Señor dice que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Eternidad solo puede ser llenada con eternidad, hermano. Si usted no es llenado por la presencia del Señor, si su vida no es llenada por la presencia de nuestro Señor Jesucristo, hermano, usted va a vivir una vida constante de búsqueda en la que jamás va a ser saciado. Por eso Jesucristo dijo que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, solo alguien que tiene a Jesucristo, su vida es saciada en su presencia. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Hermano, si usted no tiene a Jesucristo, usted nunca va a estar satisfecho. Y hermano, hijo o hija, si ustedes no buscan la presencia de nuestro Señor Jesucristo, nunca van a pasar del estado de un cristiano carnal. Porque van a estar buscando constantemente el ser llenos en las cosas de la carne. Así que levantaos y edificar el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa en pasado ya edificada al nombre de Jehová, para traer el arca del pacto y los utensilios a la casa edificada. Para que la presencia de Dios venga, la casa debe estar edificada. ¿Y quién edifica la casa, hermanos? Sino nuestro Señor Jesús. Si usted desea que su vida sea llena de la presencia de Dios, su casa debe ser edificada. Su casa debe estar limpia. Recuerdo que por mucho tiempo yo creí, escúchenlo bien, creí que yo era cristiana. Y yo decía, yo soy cristiana, porque había nacido en un hogar cristiano, porque me habían llevado desde pequeña a la iglesia.
Y viví mucho tiempo así. Incluso servía en la iglesia y hacía muchas cosas. Pero yo veía que alrededor, mis hermanos o hermanas de la iglesia, había un poder en ellos que aunque tenían dificultades, pero lograban sobrepasarlos. Y crecían y se levantaban y vencían muchas cosas. Pero mi vida seguía igual. Y mi vida era lucha tras lucha, tras lucha, tras lucha, y nunca veía victoria. Hasta que un día, yo recuerdo que estaba en un retiro y su misericordia me alcanzó, es todo lo que puedo decir. Ese día fue tan real, tan palpable para mí. La santidad del Señor, que mi pecado quedó al descubierto. Porque cuando la santidad, cuando somos expuestos a su santidad, también nuestro pecado queda expuesto. Como el profeta Isaías, cuando vio la visión de Dios, dijo: ay de mí que soy un hombre de labios inmundos. Entonces recuerdo que ese día, en su misericordia, el Señor expuso su santidad y también mi pecado. Y solo recuerdo que a mi mente venía todos los días, las veces que yo había estado sin Él, tan hundida en pecado. Y recuerdo que no podía negar mi pecado, tampoco podía justificarlo y tampoco podía hacer nada para salvarme. Así que no tuve otra cosa que hacer que clamar al nombre del Señor Jesús. Entonces, recuerdo que el Señor puso una imagen en mi mente y fue que yo vi un templo grande, pero totalmente cubierto de polvo. Y tenía, el techo era muy alto y habían vitrales alrededor. Y los vitrales estaban completamente cubiertos de polvo y yo veía bloques por un lado y por otro de madera. Y recuerdo que el Señor me dijo: ahora es tiempo de edificar mi templo. Los días pasaron y yo no supe lo que había pasado. Hasta que de repente yo volví a ver atrás y dije: hey, ya no tengo esto en mi vida. Hey, ya esta parte de mí ya se acabó. Qué libre me siento. Y recuerdo que los días pasaban y me di cuenta que lo que había sucedido es que Jesús se había presentado a mi vida como el Salvador que es. Y me había llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y había nacido de nuevo. Había muerto para mi viejo hombre. Y había ahora vivo para Cristo. Amén. Entonces, ahora podía traer la presencia de Dios a la casa edificada. Pero hermano, esto no solo es para aquellos que no conocen aún del Señor Jesús. Es para muchos de los que estamos acá, que han conocido del Señor Jesús, que han querido reparar su vida por ustedes mismos, que han querido reparar su familia, han querido reparar su relación con su hija, con su hijo, han querido reparar la vida de sus familiares, hijos. Han querido reparar el impacto que dejó el pecado en sus vidas y no han podido, porque han dejado lo primero, y es buscar el rostro del Señor. Es poner nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro pensamiento una vez más
en su palabra y luego inclinar nuestros sentimientos hacia Él. Hermanos, si usted se expone a la palabra de Dios sin descanso, su fe va a incrementar de una manera poderosa que usted no lo puede entender ni lo puede imaginar. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hermano, usted quiere ser convencido de pecado, lea la palabra de Dios. Muchas veces andamos ahí como hijos pródigos. Hace una cosa, hace otra, y viene y llora, pero no es convencido de pecado. Y yo les digo, hermanos, uno no solo es que acepta a Cristo y ya me arrepentí, uno crece en arrepentimiento también, porque la palabra de Dios hace que uno cada día esté más consciente del pecado que a uno le rodea. Y cada día hay más cosas por las cuales arrepentirse. Porque tenemos un Dios en extremo santo, hermano. Así que, hermano, si usted no crece en arrepentimiento, ¿qué está pasando en su vida? Ya que terminé un poco antes, yo quisiera hacer un llamado a aquellos hermanos y hermanas que han dejado de perseguir, de buscar el rostro del Señor. Hermano, usted tiene un problema en su familia, en su casa. Usted tiene una enfermedad. No hay nada que pueda hacer más que buscar el rostro del Señor. Dice una frase, antes de orar no hay nada que hacer. Nada. Pero después de orar hay mucho por hacer. Hermano, en fe, levántese y simplemente busque el rostro del Señor. Vuelva su corazón a su palabra. ¿A usted le cuesta orar? Es porque hay falta de fe. Porque la oración es una cuestión de fe. Y si usted no tiene fe, es porque hay falta de la palabra. Porque la fe viene por el oír. Cuando usted tiene fe en la palabra, en sus promesas, entonces la oración se vuelve todo una aventura. Porque sabe que cuando usted ore, cosas grandes van a suceder. Porque sabe que cuando usted ora, hay algo en los cielos que se mueve a nuestro favor. Hermano, hermana, si usted ama o anhela intimidad con sus hijos, sepa que el Padre anhela estar con usted en intimidad. Dice Proverbios 23, hijo mío, dame tu corazón, dame tu corazón. El Señor está buscando nuestro corazón. Quisiera que oráramos todos y si el Señor ha hablado esta noche a su vida, verdaderamente, no por compromiso, no porque yo lo voy a ver, no porque los hermanos lo van a ver. Si usted quiere ahora volver su corazón al Señor y buscar su rostro, le pido que se ponga de pie. A quienes saben que el Señor les ha hablado esta noche. Y les pido que todos con sus ojos cerrados podamos orar. Hay un segundo llamado que yo quiero hacer y es
aquellos hermanos que nos visitan o tal vez no nos visitan, que ya tienen algún tiempo tal vez de conocer entre comillas al Señor. Pero Jesucristo está llamando a su vida y quiere entregar su vida a Él como Señor y Salvador y reconoce su pecado. Yo le voy a pedir que levante su mano ahí donde está. A quienes quieran entregar su vida a Cristo. Amén, hermana. Ya vi su mano. ¿Hay alguien más acá que quiere entregar su vida a Cristo? Que sabe que le necesita y que a lo mejor ha estado viviendo una vida de falsedad. ¿Hay alguien más acá? Amén. Ya vi tu mano. Vamos a hacer esta oración. ¿Hay alguien más? Si hubiera alguien más acá. Les voy a pedir que hagan esta oración ahí donde está. Amado Señor, gracias porque tu misericordia esta tarde me ha alcanzado. Yo reconozco que he pecado contra ti. Perdóname, Señor, por rechazarte en mi vida y amar más del pecado de este mundo, Señor. Por la fe en Jesús, yo recibo el perdón de mis pecados. Y te pido, Jesucristo, que me limpies de toda maldad. Yo te recibo hoy y te declaro el Señor y Salvador de mi vida. Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo en carne y moriste, pero también creo que resucitaste al tercer día y que estás vivo. Ahora te pido que me resucites para ti. En Cristo Jesús. Amén. Sí. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.